Sierra de Historias, con Alberto Garín. En septiembre del año 476, el caudillo de los Hérulos, Odoacro, depuso al último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, enviando las insignias imperiales desde Rávena, donde vivía ese último emperador romano de Occidente, a Constantinopla. Esto nos indica dos cosas. Por un lado, que este tal Odoacro reconocía la autoridad del otro emperador romano, el situado en Constantinopla, pero a su vez que ese reconocimiento abarcaba solo los territorios que el propio Odoacro controlaba, esencialmente la península italiana, porque el resto del Imperio Romano de Occidente, las otras provincias, ya habían caído en manos de otros caudillos germanos durante el largo siglo V en el que ese Imperio Romano de Occidente se había visto sometido a constantes invasiones. Esta fecha del 476 está considerada como el fin del Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, la caída de ese Imperio Romano de Occidente no podemos reducirlas a los últimos meses de ese año, sino que hemos de entenderlas en un largo periodo de tiempo, que queremos explicar en 6 breves capítulos que vamos a ver a continuación, y adelantando algunas ideas. Para entender la caída del Imperio Romano, por supuesto que hemos de comprender cómo se había constituido ese Imperio Romano, que será nuestro capítulo 1. Pero ese Imperio Romano no se habría venido abajo sin la llegada de los germanos, que van a ser los protagonistas de la mayor parte de los capítulos 3, 4, 5 y 6. Vamos con ello. En nuestro capítulo 1 partiríamos del momento en que se constituye el Imperio Romano, algo que se va elaborando durante 4 siglos y medio, desde finales del siglo III a.C., en las guerras contra los cartagineses, cuando los romanos se apoderan del Mediterráneo central e incluso llegan a Hispania, hasta comienzos del siglo III después de Cristo, cuando con la dinastía Severa se ponen fin realmente a las conquistas territoriales, unas conquistas territoriales que incluso ya se habían detenido con anterioridad a esa dinastía Severa, si bien los severos quisieron seguir avanzando sobre todo por la actual Irak. En ese Imperio Romano había habido continuos conflictos civiles entre los caudillos militares. Algunas son ampliamente conocidas, las guerras entre Mario y Sila, entre Pompeyo y César, entre Marco Antonio y Octavio Augusto, pero unos conflictos civiles que no habían supuesto una descomposición de la estructura estatal de ese Imperio Romano que seguía creciendo, esencialmente porque estos caudillos militares, al final, lograban conquistar nuevos territorios, de esa manera enriquecer el tesoro de la República Romana, a partir de Octavio del Imperio Romano, y gracias a eso satisfacer las ambiciones de las oligarquías de ese mundo romano, que no tenían la necesidad de buscarse otro caudillo que les prometiera mayores riquezas. Todo este sistema se viene abajo durante el siglo III, y entramos aquí en nuestro capítulo número 2, la crisis del siglo III, cuando, habiendo detenido esas conquistas territoriales, salvo el frente contra los sucesivos imperios persas, ya digo, en la antigua Mesopotamia, que siempre será un campo de batalla, donde los romanos quisieron conquistar territorios, pero vamos, más allá del 476, hasta la llegada de los árabes ya en el siglo VII, estuvieron peleando en este territorio. Pues bien, salvo esta frontera, el resto son fronteras consolidadas, además con una consolidación muy interesante. Colocaron los límites allí donde consideraban que, pasado ese límite, solo había pueblos bárbaros que no iban a aportar grandes riquezas al mundo romano y no merecía la pena seguir. Pensemos, es la muralla de Adriano básicamente entre Inglaterra y Escocia, más allá solamente los bárbaros escoceses. Es ese limes más o menos definido en el norte de África que alejaba a las tribus nómadas del Sáhara del Imperio Romano, o el Gran Limes, el más conocido y bien fortificado en torno, en principio, al río Rin y ya durante el siglo III al río Danubio, al otro lado del cual se encontraban los pueblos germanos. Decíamos, en el siglo III se han detenido las conquistas territoriales y lo que va a suceder es que el imperio es demasiado grande y el problema está en que los sucesivos caudillos militares que se enfrentan entre ellos, ya digo, algo que había sido una constante en la historia de Roma, ya no pueden aportar los tesoros de esas nuevas conquistas territoriales, de modo que
esas guerras civiles que van a sufrirse durante el siglo III en la obsesión por ver qué caudillo militar se hace con el control absoluto del imperio, no tiene esa contrapartida de que el caudillo militar puede satisfacer a sus partidarios sencillamente dándole los beneficios de una nueva conquista territorial, y además va a ocurrir un hecho fundamental. En torno al año 250, por primera vez, grupos de pueblos germanos, básicamente francos, pero no solo ellos, van a cruzar esa frontera del Rin y van a adentrarse sobre todo en el territorio de las Galias. Habrá otros grupos que llegarán a otros territorios, pero lo más importante es ese movimiento. ¿Esto qué implicó? Pues implicó que esos pueblos que estaban más allá de la frontera del Rin y del Danubio descubrieron cómo podían hacer daño a los romanos, qué tácticas militares tenían que adquirir para poder derrotarlos y, sobre todo, que era posible vencerlos. Retengamos ese dato. Estamos ante pueblos, entre comillas, todavía tremendamente bárbaros, pero que han descubierto un punto de debilidad en el Imperio Romano. Todo esto se pone fin a finales del siglo III y pasamos entonces a nuestro capítulo 3, cuando llega el gobierno primero Aureliano y sobre todo Diocleciano, que generó un sistema para el gobierno del imperio muy interesante, la llamada tetrarquía, en la cual, considerando las dimensiones gigantescas del imperio, Diocleciano decide dividirlo en al menos 4 grandes sectores. Una parte de Occidente, donde va a haber un Augusto que a su vez disponga de una especie de segundo al mando, un César, pero que cada uno de estos dos personajes tendrá el dominio sobre partes del territorio. En la parte oriental también un Augusto con su César. De esa manera el Imperio Romano, digamos que se va a dividir en 4, y con estas 4 piezas, en el momento que son capaces de equilibrarse entre ellos, van a permitir una gestión más eficiente y evitar que aparezcan estos caudillos militares que puedan deponer en algún momento al emperador legítimo y comenzar otro periodo de guerras civiles, debilidad y demás. Es cierto que no está acostumbrado a que el Imperio Romano quedó dividido entre Oriente y Occidente ya en los tiempos de Teodosio. Estamos hablando, por tanto, del 395, pero ojo, desde los tiempos de Diocleciano, prácticamente durante todo ese siglo hasta los tiempos de Teodosio, en el Imperio Romano siempre hubo más de una cabeza. Pudo haber 2, 3 y hasta 4 de estos emperadores conjuntos colegiados, más allá de que uno de ellos pudiera ser el más destacado por encima de todos. Y aquí, por ejemplo, entre esos emperadores que logran acaparar la mayor parte del poder, aunque siempre delegando parte del mismo a alguno de estos, digamos, viceemperadores, destaca la figura de Constantino. Un Constantino que domina buena parte de la primera mitad del siglo IV después de Cristo, el momento en que el Imperio Romano alcanzó sus cotas más altas de desarrollo económico y de riqueza. Y esto nos puede llamar mucho la atención porque estamos acostumbrados a que después de la crisis del siglo III se nos ha explicado con regularidad que con esa crisis el Imperio Romano ha decaído, el gran Imperio Romano, sobre todo de los antoninos del siglo II, que es el que tenemos en el imaginario de las grandes obras áulicas de la ciudad de Roma, ha desaparecido, y no es cierto. Con Constantino y con sus sucesores, durante buena parte de este siglo IV, insisto, el Imperio Romano llegó a unos niveles de riqueza que hasta ese momento no había dispuesto, y con una circulación de moneda en oro en unas cantidades hasta ese momento desconocidas. No ha de sorprendernos. Pensemos que lo que había sucedido es que el Imperio Romano, previo a la crisis del siglo III, lo que había tenido en su mente, en su imaginario, era una continua conquista territorial. Buena parte de las energías, de los esfuerzos económicos y humanos se dirigían hacia esa conquista territorial. Digamos que era un imperio en construcción. Aquí tenemos ese desarrollo ingenieril notable de calzadas, puentes, acueductos y demás. Les invito a que sigan el canal de Isaac Moreno, que nos explica realmente bien cómo funciona toda esa ingeniería romana. Lo que va a suceder en el siglo IV es que por primera vez los romanos sí pueden aprovechar la existencia de un imperio bien constituido, desde Portugal hasta Irak, desde Escocia hasta Libia, con todas esas infraestructuras bien establecidas, donde la capacidad de desarrollar el comercio es notable. Y prueba de ese bienestar, de esos momentos de gran prestigio que van a tener durante este siglo IV, la podemos encontrar en la cantidad de villas suburbanas, en muchos casos villas campestres, que vamos a encontrar por todo el Imperio Romano durante la primera mitad del siglo IV.
Aquí en Sierra de Historias ya le hemos dedicado un programa genérico a esas villas romanas, incluso uno específico, una villa romana en la provincia de Ávila. Villas romanas que no estaban preparadas como elementos de fortificación. Por tanto, no es que estemos ante un imperio en esta primera mitad del siglo IV que está en crisis y que la gente abandona las ciudades ante el peligro que pueda vivirse de ser atacadas, no sabemos por qué, enemigos, y se refugian en el campo a la sombra de estos señores latifundistas y demás. No, son auténticos chalés de recreo. No están preparados para defenderse de ataques externos y sí tienen todo tipo de lujos, desde la riqueza de sus mosaicos, la presencia de termas, gimnasios y demás. Insisto, es el reflejo de esa bonanza económica que va a tener el Imperio Romano durante la primera mitad del siglo IV e incluso las décadas siguientes. Y esa bonanza se va a venir abajo porque van a volver a entrar en un conflicto de tensiones entre los líderes en los que va a intervenir un factor que ya hemos anunciado previamente, que es la llegada de los germanos. Y llegamos así al que vamos a considerar nuestro capítulo cuarto, cuando uno de esos pueblos germanos por primera vez adquiere un protagonismo destacado dentro del Imperio Romano, que son los visigodos. Estos visigodos, hemos de pensar que a mediados del siglo III, durante la crisis del siglo III, los romanos habían tenido que ceder uno de los grandes territorios que habían conquistado, la Dacia, aquella que fue ocupada por Trajano a comienzos del siglo II, la actual Rumanía, lo que hace que la frontera retroceda hasta el Danubio. Pues bien, en esa Dacia han terminado por asentarse unos pueblos, los godos, y sobre todo dentro de los godos, los visigodos, que han llegado después de una larguísima peregrinación que les trae desde los países bálticos hacia las actuales Ucrania, Moldavia, y de allí se desplazan hacia esta Dacia abandonada por los romanos, hacia esta actual Rumanía. Pues bien, aquí tenemos estos pueblos visigodos en contacto permanente con un mundo romano exitoso, recordemos, el más rico de todos los imperios romanos. Claro, ese éxito, digamos que también se transmite más allá del Danubio. Los visigodos se van romanizando sin aún haber cruzado ese Danubio. Y en muchos casos sí lo van a cruzar. Porque una de las características de este imperio romano es que tienen que defender sus fronteras, siguen teniendo conflictos contra los imperios persas en la zona de Mesopotamia, pero en muchas ocasiones ya no es el ciudadano romano el que se enrola en los ejércitos, sino que van a ser estos romanos contratando como mercenarios a los visigodos, los que de esa manera van a tener carne de cañón que poder mandar a los campos de batalla. Así que estos visigodos, que al otro lado del Danubio ya se estaban romanizando, muchos de ellos cruzan la frontera para integrarse en los ejércitos imperiales, lo que les permite adquirir el conocimiento militar, estratégico, táctico de este mundo romano. Muchos de estos visigodos se van a integrar en la sociedad romana, otros regresan a sus tierras llevándose ese conocimiento, lo cual será muy interesante cuando tengan que enfrentarse contra los propios romanos. Pues ¿qué va a suceder? Nos vamos a encontrar en el año 376 y unos visigodos agobiados, temerosos, perseguidos por un enemigo que llega desde el oriente. Piden permiso a los romanos para cruzar en masa la frontera e instalarse al otro lado del limes. ¿Quién es ese enemigo que llega de lejos? Los hunos. Estos pueblos de origen turco-mongol que vienen desde el lejanísimo oriente, que han venido desplazándose por las estepas asiáticas, que han llegado hasta las actuales zonas de Rusia y Ucrania y que están presionando a estos pueblos germanos. Los visigodos son los que están más pegados a la frontera, pero empujarán a todos los demás. Y esto es lo que va a provocar ese cruce de la frontera. Y en ese cruce de la frontera, en principio, son aceptados y se les permite integrarse como un cuerpo federado. En realidad, si hasta ese momento los romanos han utilizado décadas para ir contratando uno a uno a los visigodos y convertirlos en sus ejércitos auxiliares, qué bueno tenerlos a todos juntos al otro lado de la frontera, ya en territorio romano, y así poder aprovecharles. Lo que va a suceder es que va a haber un enfrentamiento entre uno de los emperadores romanos del momento, Valente, y estos líderes visigodos, una batalla terrible, la batalla de Adrianápolis del 378, donde los visigodos van a derrotar a los romanos, demostrando que los visigodos han adquirido todo ese conocimiento militar que tenían los romanos y lo pueden aprovechar contra los propios romanos. Con todo, hemos de entender que esta derrota de Adrianápolis no tenía por qué haber sido la derrota definitiva que acabara con el Imperio Romano. A la larga, aquí ha sucedido algo muy curioso. Hemos permitido
que en esta ocasión entraran una gran cantidad de germanos cruzando la frontera, que hemos pretendido incorporarlos en los ejércitos, que ha habido un desajuste que ha provocado un enfrentamiento con el propio ejército romano y se ha llevado a esa derrota de esos ejércitos romanos y hasta la muerte del propio emperador. Pero en la cabeza de los romanos, a pesar de todo, va a quedar una idea. Bueno, si se ponen contra nuestra nos pueden derrotar, pero si somos capaces de manejarlos, están demostrando que son un muy buen ejército, que podemos utilizar tanto para proteger las fronteras contra los otros pueblos germanos, como a su vez para seguir con estas campañas que teníamos en Oriente contra los persas. De modo que tras la derrota de Adrianápolis, los romanos lograron rehacerse. Poco después es cuando llega al poder Teodosio, que consigue de alguna manera reunificar de nuevo todo el imperio. Ojo, Teodosio, como los emperadores previos, van a tener sus conflictos civiles, van a tener algunos rivales que tratan de quitarles el poder de manera ilegítima, pero a pesar de todo, Teodosio es alguien que consigue controlar el poder, que consigue restaurar de alguna forma la paz económica que había vivido el Imperio Romano durante el siglo IV, de modo que tras Adrianápolis aún era posible pensar en un Imperio Romano que era capaz de rehacerse y que era capaz de parar los pies a estos germanos. Pero quedémonos con esos dos datos. Si los germanos se habían incorporado al ejército romano es porque buena parte de los romanos ya no se incorporaron al ejército, se dedicaron a las actividades, normal. Tenemos ese siglo IV exitosísimo, donde la gente no quiere la guerra, quiere dedicarse a otras labores. Y dos, el hecho de haber incorporado a los germanos hace que estos germanos cada vez estén mejor armados y dominen mejor las tácticas para acabar con los enemigos. Y llegamos así, recordemos, hemos visto ese origen del Imperio Romano, capítulo 1, hemos visto la crisis del siglo III, capítulo 2, hemos visto la bonanza del siglo IV, nuestro capítulo 3, y esta crisis y superación de la crisis con la batalla de Adrianápolis. Vamos a llegar a nuestro capítulo 5, donde lo que va a ocurrir es que si hemos visto la desestabilización que provocó la entrada de uno de estos grupos germanos, los visigodos, ¿qué va a suceder cuando en el 406 sean muchos más los germanos que crucen la frontera? Pero aquí, muerto Teodosio, en el 395, el imperio queda dividido entre sus hijos, en la parte occidental queda Honorio, en la parte oriental queda Arcadio, pero Honorio, un muchacho joven y además no muy pilas, va a quedar en esencia bajo el dominio de un general de origen germano, Estilicón, que es una de las piezas claves para entender lo que sucede a partir de este momento. Y es que Estilicón es el primero de los muchísimos líderes que se van a ir sucediendo al gobierno del Imperio Romano, donde priman sus intereses personales y sus ambiciones. Él no podía ser emperador, pero trata de manejar a los emperadores, trata de eliminar a todos aquellos rivales que le puedan hacer sombra, hasta que él mismo sea eliminado, y cómo logra desestabilizar a los otros caudillos militares romanos que pueden aspirar a ocupar su posición o incluso, si se ponen a derrocar al mismísimo Honorio y sustituirle. Pues lo hace a base de ir contratando nuevas tropas germanas, insertando nuevos grupos de germanos que se van incorporando al ejército romano como federados, que cuando se llevan bien con los romanos funcionan perfectamente para combatir a los rivales, a los otros rivales romanos, pero cuando se sublevan se convierte en una fuente clara de problemas. Claro, en el año 406, la frontera, en diciembre de 406, en esa frontera del Rin hay cientos de miles de germanos que cruzan, en muchos casos porque los ejércitos de la frontera se han retirado dentro de estas disputas que vamos a tener entre los diferentes rivales por el control del gobierno romano en torno a la figura de Estilicón. Lo interesante de esta retirada de esas tropas es que priman los intereses de estos diferentes líderes frente al valor que tenía el Imperio Romano como un imperio seguro, un imperio donde, bueno, yo puedo ser ambicioso, pero a la larga me interesa más que todo funcione. Eso es lo que se va a estar perdiendo a partir del gobierno Estilicón y va a ser una de las causas del final del Imperio Romano de Occidente, la incapacidad de la mayor parte de sus líderes para entender que, más allá de sus ambiciones personales tremendas, ¿vale?, gigantescas, podía estar la capacidad para poder, de alguna forma, evitar que el imperio colapse, pero no van a lograr. Entonces, 406 está el cruce de nuevos grupos de germanos, suevos, vándalos, alanos, pero también van a llegar un montón de francos y otros pueblos. Y en el 410
aquellos visigodos que habíamos visto que habían cruzado el Danubio y que habían derrotado a los romanos y que a pesar de todo se les había conseguido mantener más o menos como federados aliados durante unos cuantos años, pues bueno, estos visigodos en el 410 llegan a las puertas de Roma y asaltan la ciudad y la destruyen. Para entonces ya Estilicón estaba muerto, demostrando que no solamente pueden derrotar a los romanos en el campo de batalla, sino que hasta pueden llegar a la capital y destruirla. Un año 410 donde además perdemos las últimas informaciones de la presencia de los romanos en Britania, que de esta forma, a partir de ese año, se convirtió en la primera provincia que quedó completamente perdida de las manos del gobierno del emperador romano de Occidente. Pues bien, tenemos por tanto ante nosotros la existencia de esta debilidad manifiesta del mundo romano, en esencia, porque no son capaces los líderes de ese mundo romano de, por encima de sus ambiciones personales, en las cuales están dispuestos a arriesgar la estabilidad del imperio, haciendo entrar cada vez más tropas federadas germanas, frente a la posibilidad de mantener un imperio más o menos sano y saludable. Y esto nos llevaría al capítulo final, que es cuando progresivamente ese imperio romano de Occidente se va a ir reduciendo hasta esa caída final del 476. Aquí hay algunas figuras muy interesantes. Por un lado, la hermana de Honorio, Gala Placidia, una emperatriz famosísima, sobre todo por el mausoleo que conservamos de ella en Ravenna. Pues Gala Placidia, que va a contar con el buen hacer en su corte de un general con buena cabeza como es Aecio, Gala Placidia va a pasar la mayor parte de su vida conspirando contra Aecio. Aecio es el hombre que puede protegerla a ella, que puede proteger a su hijo, el nuevo emperador Valentiniano III. Pensemos que Gala Placidia tuvo dos esposos. Se casó con un rey de los visigodos, con Ataulfo, y después se casó con Flavio Constancio, a quien asoció al trono de su hermano y que fue el padre de su hijo, de Valentiniano III. Pues bien, Gala Placidia es una mujer que por encima de los intereses del Imperio Romano puso los suyos propios, y frente a este Aecio, que consideraba que le quitaba cuota de poder, manipuló todo lo posible. Y eso que Aecio fue posiblemente el penúltimo, y veremos cuál es el último, el penúltimo gran general romano que fue capaz de alguna forma de detener la descomposición del imperio. Pensemos que él va a ser quien se enfrente, por ejemplo, a Atila, el rey de los hunos, en la famosa batalla de los campos catalánicos, en el año 451. Pues bueno, Aecio terminará por ser asesinado, demostrando, y además por orden del emperador Valentiniano III, demostrando que, a pesar de todos los riesgos a los que estaba enfrentando ese imperio romano, cuando Aecio es asesinado, hemos visto antes que se había perdido Britania, los vándalos ya han desembarcado en África, hasta ese momento la provincia más rica del imperio romano de Occidente, y ya se ha perdido África. Los visigodos con los suevos ya se están comiendo buena parte de Hispania, de modo que Aecio está controlando básicamente una porción de la Galia e Italia, y a pesar de eso, el emperador lo manda a asesinar. Pues bueno, ese es el ejemplo de cómo las decisiones de una serie de personas que de forma casi repetitiva, porque el modelo de Estilicón, quitando y poniendo generales, ese mismo modelo que va a utilizar Gala Placidia conspirando contra Aecio, o del propio Valentiniano III, que va a sobrevivir muy poquito tiempo a Aecio, pues esa obsesión por no entender los intereses generales del imperio y sí las emociones personales de cada uno de estos líderes, lo que va haciendo que el imperio se vaya reduciendo. Y eso que tras la desaparición de Aecio y Valentiniano III aún habrá el ultimísimo emperador romano, Mayoriano, que será un hombre que logra sentarse en Italia, logra establecer ciertos equilibrios con los otros caudillos militares romanos, sobre todo Marcelo, que está en la Dalmacia, en la actual Croacia, para que se reúnan, es capaz de recuperar la provincia de Italia, se lanza a la reconquista de la Galia, llega a avanzar por Hispania, organiza una campaña contra África. O sea, es un hombre, y estamos hablando de en torno al año 460, que todavía consideró que el imperio tenía capacidad, músculo económico, para poder llevar a cabo todas estas campañas de recuperación de buena parte del imperio, y sin embargo va a volver a fracasar porque los traidores en la corte consideran que es más interesante quitarse de encima a Mayoriano que permitir que su plan ambicioso de recuperación del imperio se lleve a cabo. Llegamos así en esa ultimísima parte. Hay otro hacedor de emperadores, una especie de Estilicón, segunda parte, que es Ricimero, probablemente de origen suevo, que va quitando y poniendo emperadores, y ya cuando Ricimero se muere, pues hay otro más, ¿vale?
que va a ser Orestes, que será el que coloque a su hijo, a Rómulo Augusto, como el último emperador. Pero ya para ese momento, tras la muerte de Mayoriano, en realidad el imperio prácticamente se ha reducido a la provincia de Italia, y cuando nuevas hordas de bárbaros, en este caso los érulos de Odoacro, tras los cuales llegarán los ostrogodos de Teodorico, entren en Italia, la capacidad de los romanos para defenderse es realmente nula. Pues bien, visto este recorrido, a partir de 6 breves capítulos de la caída del Imperio Romano, retengamos algunas ideas. 1. El Imperio Romano tuvo suficiente pulmón económico para ser muy rico en el siglo IV e incluso para tratar de o lograr rehacerse tras la batalla de Adrianápolis, tras el saqueo de Roma e incluso cuando Mayoriano ha logrado parar a los últimos grupos de bárbaros que están entrando. O sea, sí tuvieron esa capacidad económica. 2. Se ha asociado la caída del Imperio Romano con las subidas de las tasas fiscales en el siglo IV, y eso provocaba cierto desaliento por parte de los ciudadanos que se marchaban al campo a estas villas rurales donde supuestamente se defendían, aunque no tienen ninguna capacidad poliorcética. Entonces eso, digamos, que va descomponiendo ese cariño por el mundo romano. Por supuesto que las tasas fiscales, está bien documentado, aumentaron en el siglo IV. Clara demostración de lo rico que era el imperio. O sea, puedo subir mucho los impuestos cuando tengo donde recaudar. Cuando no tengo donde recaudar, y esto va a ser una constante ya en el siglo V, a medida que se van perdiendo provincias, hay algunos esfuerzos por aumentar la presión fiscal en las provincias que quedan. Cuando se pierde el África, pues hay que recaudar más impuestos en Galia o en Italia, pero muy rápidamente esos impuestos se van a perder, sencillamente porque se van a tener que bajar, porque los habitantes no tienen capacidad para hacerle frente. Entonces, no va por ahí esta crisis del Imperio Romano. La crisis del Imperio Romano va un gigantismo que había provocado una constante guerras civiles entre los diferentes líderes romanos, que van a apoyarse sobre unos aliados poco confiables, que son estos federados germanos, y que al final son ellos los que terminan por comerse este Imperio Romano. De ahí que no ha de sorprendernos que el imperio termina el día que el último caudillo germano que llega a Italia, Odoacro, decidió ponerle fin al enviar las insignias imperiales del último emperador, llamado Rómulo, como el fundador de Roma, a Constantinopla. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.